¿Y si te dijera que un código oculto en los textos de Jeremías podría reescribir por completo todo lo que creías sobre el linaje de Cristo? No es una teoría moderna. Es un secreto escondido entre palabras milenarias, enterrado bajo símbolos cifrados, esperanzas rotas y profecías que pocos han logrado descifrar. Un susurro encriptado que ha permanecido invisible hasta ahora. Jeremías no solo habló de destrucción y exilio. Algunos creen que escondió una verdad que debía ser protegida a toda costa, una verdad que tenía el poder de sacudir imperios. Lo que parecía un libro de lamentos podría ser, en realidad, la bitácora silenciosa de un plan de protección divina, un plan para esconder una sangre sagrada, una herencia prohibida. ¿Qué pasaría si esa sangre no desapareció con los reyes de Judá? ¿Y si siguió fluyendo en secreto, resguardada por iniciados que dejaron pistas en claves hebreas y visiones proféticas? Esta no es una interpretación forzada. Hay nombres, fechas, secuencias numéricas. Cada fragmento parece encajar en un patrón, como si Jeremías hubiese escrito con dos voces, una para el pueblo, otra para los elegidos. Una doble capa de sentido, una señal para quien supiera ver, porque el verdadero mensaje no está en lo que se dice, sino en lo que se oculta entre líneas, esperándonos desde hace siglos. Pero si Jeremías realmente estaba escondiendo algo tan trascendental, ¿cómo logró codificarlo sin ser descubierto? ¿Fue acaso su extraño estilo caótico y poético una estrategia para ocultar el linaje más peligroso de la historia? Nadie escuchaba a Jeremías. Sus palabras eran un eco distante en un pueblo que ya no quería mirar al cielo. Lo llamaron loco, hereje, traidor. Pero él solo guardaba un secreto. Mientras todos temían al exilio, él temblaba por algo mayor, un conocimiento que no podía pronunciar abiertamente. Escribía en código, disfrazando su mensaje con lamentos, metáforas y visiones extrañas. Su dolor era real, sí, pero detrás de cada verso existía una estructura oculta. Jeremías no solo profetizaba desgracias, trazaba un mapa, un camino entre líneas para ojos que supieran ver. Sabía que vendrían por todo, incluso por la verdad. Por eso camufló lo esencial. Cada capítulo, cada repetición aparente, respondía a un patrón que siglos después aún desconcierta a los expertos. No fue desorden. Fue una reorganización deliberada, como si, al alterar el orden natural del texto, preservara algo invisible. Una narrativa escondida que solo emerge cuando se rompe el relato oficial. Sus visiones no solo hablaban del presente, proyectaban una línea de sangre, un rastro sagrado que debía permanecer intacto, no por poder político, sino por una vibración espiritual única. Esa línea debía sobrevivir al caos, al exilio y al olvido, porque en ella vivía una promesa sellada por fuego, custodios invisibles y una mujer cuyo nombre fue borrado del recuerdo. Jeremías no hablaba solo de destrucción, hablaba de resguardo, de ocultar lo divino entre lo humano, de proteger una chispa que, si era extinguida, rompería el ciclo de redención preparado. Esa chispa tenía forma, sangre, herencia. Su destino estaba entrelazado con figuras marginadas por la historia, cuyas huellas fueron borradas o reinterpretadas para mantenernos lejos del núcleo del misterio. Por eso Jeremías escribió como escribió, no por inspiración caótica, sino por necesidad sagrada.
Quería que solo los buscadores sinceros encontraran el código. Quería que nadie más pudiera destruirlo. ¿Pero qué vio exactamente? ¿Cuál era esa verdad tan peligrosa que prefirió esconderla antes que decirla? ¿Y cómo ese linaje sobrevivió a los imperios que juraron extinguirlo para siempre? En los pasajes más velados de los antiguos escritos, se menciona una rama justa, un linaje escondido, como si una chispa sagrada se hubiese refugiado entre las grietas de la historia. Esa rama no era solo una familia, sino un código vivo, una frecuencia espiritual que debía protegerse a toda costa del olvido y la corrupción del poder religioso establecido. El término hebreo tamach, traducido como sostener firmemente, aparece en textos claves vinculado a este linaje, como si habláramos de una fuerza invisible que impide que la llama sagrada se apague. Tamach no solo implica sostener, sino también preservar, nutrir, proteger, como si aquel que porta este sello fuera elegido para custodiar algo más grande que su propia vida. Esta palabra aparece asociada a genealogías misteriosas, como si, al pronunciarse, activara una antigua red de memorias selladas bajo símbolos, nombres y números que solo los iniciados podían leer. Algunas teorías apuntan a que esta línea pura no fue aniquilada, sino llevada secretamente hacia Egipto, donde los esenios contaban con santuarios ocultos conectados con sabiduría ancestral africana. Otras versiones, aún más ocultas, afirman que parte de este linaje justo migró a Etiopía, entrelazándose con los guardianes del arca y dejando descendencia real entre los protectores de Sión. No eran solo portadores de sangre, sino custodios de una vibración, de un conocimiento codificado que mantenía viva la llama del verdadero pacto, lejos de las instituciones que lo profanaron. En este contexto aparece una figura silenciosa pero esencial, Baruch, el escriba de Jeremías, quien pudo haber sido el último depositario consciente de los secretos del linaje justo. No solo transcribía profecías, Baruch sellaba claves, nombres y coordenadas espirituales que marcaban rutas de exilio, custodiando no solo pergaminos, sino vidas que aún portaban la sangre del pacto. Se dice que Baruch viajó al sur, tras la caída de Jerusalén, llevando consigo algo más que escritos, tal vez un niño, un símbolo vivo, un eslabón perdido de la rama oculta. Su silencio no fue cobardía, sino estrategia sagrada. Sabía que, si esa línea era descubierta, la verdadera herencia espiritual del mundo sería destruida antes de su tiempo. Baruch, el custodio de las sombras, desaparece de los registros, como si su destino hubiese sido tragado por la misma tierra que escondía las semillas del árbol sagrado. Pero ciertas crónicas gnósticas y etíopes susurran su nombre, y en ellas se habla de un pergamino sellado con fuego y custodiado por una orden secreta de sabios. ¿Y si la clave de la promesa no estuviese en lo que se proclamó públicamente, sino en lo que se ocultó, en la rama silenciosa que jamás dejó de crecer? Podría ser que ese linaje aún camina entre nosotros, velado, guiando desde el anonimato los hilos invisibles del despertar espiritual del mundo. Y si Baruch logró esconder el último eslabón, podríamos descubrir dónde dejó el mensaje codificado que revela el paradero del heredero secreto del pacto. En las sombras del templo,
un hombre caminaba con un propósito que nadie comprendía. Su nombre era Baruch. No era profeta ni sacerdote, pero portaba un legado más profundo. Baruch no hablaba mucho. Su tarea no era gritar verdades, sino escribirlas. Su pluma rozaba los pergaminos con precisión, como si cada letra viniera dictada por una voz invisible. Fue el escriba de Jeremías, pero también su confidente más íntimo. No solo transcribía palabras, sino visiones. Recibía imágenes, símbolos, secuencias, como si decodificara un lenguaje que solo él entendía. Algunos textos apócrifos revelan que Baruch tuvo sueños extraños. En ellos veía escaleras que subían al cielo, portales sellados y libros que solo podrían abrirse cuando llegara el tiempo adecuado. Esos sueños no eran solo metáforas, eran fragmentos de un código que debía custodiar. Un código que, según algunas tradiciones esotéricas, contiene las claves de la reactivación del templo interior. En el libro segundo de Baruch se habla de un conocimiento reservado, no para todos, solo para los hijos de la luz, que vendrían en tiempos de oscuridad a despertar lo olvidado. Baruch escribió lo visible para el pueblo, pero dejó lo invisible para los iniciados. Entre líneas, ocultó pistas. Entre nombres, escondió rutas. Cada palabra suya era un recipiente de fuego puro. Muchos piensan que sus escritos desaparecieron, pero otros aseguran que fueron entregados en secreto a linajes escondidos, guardianes del verbo sagrado, que los protegerían hasta que llegara la generación adecuada. ¿Y si esos linajes aún caminan entre nosotros, esperando una señal para revelar lo que Baruch ocultó? ¿Estaríamos preparados para comprenderlo, o nos cegaríamos con su luz eterna? Roma no temía espadas ni rebeliones, temía una sangre que encendía memorias antiguas. Herodes no veía en el niño un cuerpo, veía una amenaza al orden establecido desde siglos. Ese niño, portador de un linaje más antiguo que los tronos de mármol, venía de una estirpe que hablaba con el lenguaje de los profetas y caminaba bajo la promesa de David. El linaje de David no era solo un árbol genealógico, era un código viviente, una vibración que resonaba en cada célula, una herencia espiritual que encendía conciencias dormidas con solo nombrarla. Herodes, títere de Roma, no ignoraba lo que esa sangre podía despertar. Sabía que un descendiente con la chispa original podía incendiar la estructura completa del dominio romano con solo caminar. Por eso, no bastaba con controlar territorios. Había que rastrear vientres, contar apellidos, sellar nacimientos. El imperio no dormía mientras existiera una sola semilla del linaje vivo. La matanza de los inocentes fue más que un crimen. Fue un intento desesperado por borrar una frecuencia del mundo. La sangre derramada buscaba silenciar la nota que traía la profecía. Cada niño asesinado era un eco que podía contener la vibración sagrada. Roma no lo sabía, pero mientras más lo intentaba, más fuerte pulsaba ese llamado en los corazones despiertos. El linaje no se protegía con espadas, sino con silencio. Se escondía en los márgenes, cambiaba de nombre, migraba bajo la apariencia de humildad. La sabiduría aprendió a disfrazarse. En aldeas perdidas, en cuevas escondidas, en manuscritos sin firma, esa herencia aprendió a sobrevivir. No necesitaba tronos ni templos, solo bastaba con que uno solo recordara su origen. Algunos sabían quiénes eran, pero jamás lo dijeron.
El linaje se volvió un secreto vivo, un pulso oculto en las venas de pastores, artesanos, caminantes sin historia oficial. La represión del linaje no fue solo persecución, fue también estrategia sagrada. Proteger la chispa exigía anonimato. La luz más pura debía esconderse donde nadie la buscara, en lo común. Así, la sangre davídica se volvió un río subterráneo, serpenteando por generaciones, esquivando la vista imperial, esperando su momento, cultivando en secreto su flor más extraña, el despertar de un niño. Herodes murió creyendo haber ganado, pero el código seguía intacto. Había sobrevivido bajo la tierra, en la mirada de un niño exiliado, en el sueño de un anciano que sabía. Nadie podía tocar lo que no entendía. La sangre real no buscaba venganza, buscaba revelación. Y en silencio, tejía un plan que el imperio jamás pudo anticipar. Porque cuando la herencia es más que genética, cuando es memoria espiritual, no basta con asesinar cuerpos. La vibración sigue, respira en la sombra, espera en el tiempo. Pero, ¿cómo logró esa sangre abrirse paso hasta el corazón del templo sin ser descubierta? ¿Y quién fue el guardián silencioso que la protegió hasta el último segundo? En los márgenes del Mar Muerto, bajo el silencio abrasador del desierto, una comunidad secreta custodiaba pergaminos sellados por el tiempo. No buscaban fama ni gloria, sino preservar un conocimiento olvidado. Eran los esenios, guardianes de antiguos códigos, que vivían en comunión con la tierra, el cielo y un propósito que trascendía generaciones. Su existencia era un acto silencioso de resistencia espiritual. Entre sus cuevas escondidas dormían rollos escritos con fuego interior. No eran simples textos, contenían claves para entender un plan oculto, una historia paralela que nunca fue contada oficialmente. Los rollos del Mar Muerto hablaban de dos ungidos, no de uno. Un Mesías sacerdotal, guía del alma, y un Mesías real, protector de la sangre sagrada. Juntos formaban un equilibrio divino. Esta dualidad no era una invención aislada, era una profecía sostenida por siglos, cuidadosamente protegida por quienes sabían que la verdad, si salía a la luz, estremecería los cimientos del poder religioso. Los esenios no solo conservaban palabras, formaban seres, preparaban iniciados en el silencio, en el ayuno, en la luz interior, esperando el momento exacto en que uno de ellos encarnaría la promesa. Creían que el Mesías no sería impuesto desde un trono, sino forjado en la intimidad del alma, que solo a través de la transformación interior se revelaría el verdadero enviado. Su entrenamiento era riguroso: oraciones antes del alba, baños rituales en agua viva, contemplación del misterio divino. Cada acto cotidiano era un reflejo simbólico de realidades superiores. No era una religión, era una ciencia del espíritu, una ingeniería invisible que preparaba cuerpos y conciencias para encarnar una vibración diferente, más alta, más pura, más luminosa. En los textos se hablaba del Maestro de Justicia, figura enigmática que guiaría a los fieles en los tiempos de oscuridad. ¿Era una metáfora o un preanuncio directo? Algunos manuscritos lo describían como descendiente de la línea davídica, pero también portador de una sabiduría sacerdotal. Dos linajes fusionados en uno solo, el símbolo vivo de la unidad. Para los esenios, esta unión no era casualidad, era diseño.
El Cristo escondido sería formado en secreto, protegido de los ojos del mundo, hasta que la hora fuera propicia. Esa protección incluía mantenerlo lejos de la corrupción del templo y del poder romano. Lo ocultaban entre símbolos, lo educaban en parábolas, lo fortalecían con ayunos y visiones. Solo así podría manifestar su misión sin ser destruido antes de tiempo. Cada día entre ellos era parte del plan, formar no un líder político, sino un portador de luz. ¿Y si todo lo que conocemos del Mesías es solo la punta de un iceberg cuidadosamente tallado por manos invisibles? ¿Y si su verdadero despertar fue guiado por estos guardianes? Pero, si los esenios prepararon al Cristo en secreto, ¿qué otra verdad podrían estar ocultando en sus rollos aún no traducidos? ¿Y por qué aún no se nos ha permitido leerla? Desde tiempos antiguos, los sabios hebreos sabían que las letras no solo contenían sonido, sino también vibración, número y esencia. La gematría era su herramienta para penetrar las capas más profundas del mensaje. Cada palabra, al traducirse en cifras, revelaba patrones invisibles a simple vista. Jeremías, en su silencio aparente, escondía estructuras matemáticas que apuntaban a un plan divino trazado con precisión cósmica. Al sumar el valor numérico de Jeremías y compararlo con términos como Mesías, redención o ungido, emergen coincidencias imposibles de ignorar. No son juegos lingüísticos, son coordenadas de una arquitectura espiritual. El versículo donde Jeremías habla del nuevo pacto posee un total exacto de caracteres hebreos que coincide con el número de días entre Pascua y Pentecostés. ¿Casualidad? ¿O un reloj sagrado latiendo? Incluso el nombre del profeta, Yirmeyahu, contiene una permutación que lo vincula numéricamente a la palabra luz, la misma que describe la manifestación divina en el momento de la transfiguración. La raíz de su nombre tiene un valor gemátrico que se cruza con la cifra atribuida al linaje de David, como si el texto gritara que dentro de Jeremías duerme el código de sangre real. Cuando menciona al renuevo justo, los números que componen esa expresión se alinean con los códigos asignados a Jesús en otros textos, no por descripción directa, sino por resonancia vibracional. En la Biblia hebrea, las palabras conocimiento y verdad, en sus formas más puras, comparten valores exactos con pasajes clave de Jeremías. Todo está unido por un lenguaje invisible que late bajo las letras. Las visiones del profeta no eran sueños simbólicos, sino transmisiones exactas calculadas para sincronizar con un patrón temporal. Cada palabra, medida, revela una frecuencia que anticipa el nacimiento del Cristo oculto. Las tablas gemátricas conectan cada línea de Jeremías con códigos escondidos en los evangelios. Cristo parece ser anunciado no con palabras directas, sino con fórmulas, ecuaciones y números que trascienden el tiempo. Si estos números han sobrevivido intactos por siglos, ¿qué otra verdad protegida codificaron los profetas bajo este lenguaje matemático que, hasta hoy, solo los iniciados han sabido leer? Dicen que el grial no es una copa, sino una sangre que fluye, una herencia viviente, un secreto que respira dentro de cuerpos humanos, y ella, María Magdalena, es la clave. No como pecadora redimida, sino como la guardiana de un conocimiento sellado por siglos, una mujer que no fue solo discípula, sino partícipe de algo mucho más grande,
la unión sagrada. Su cercanía con Jesús no era simple compañerismo, era alquimia, lo femenino encontrándose con lo divino, dos energías que, al unirse, daban a luz un linaje, pero no solo físico. Era un linaje vibracional, una frecuencia que activa la conciencia dormida. El verdadero grial no se bebe, se encarna, no se busca, se reconoce cuando el alma lo recuerda. En cada gesto, en cada palabra, María Magdalena sostenía una frecuencia olvidada, la del amor consciente, una energía que el sistema patriarcal temía, porque no podía controlarla ni destruirla. El grial fue entonces codificado en símbolos, desplazado hacia mitos, pero el cuerpo femenino seguía siendo su contenedor original. Magdalena era ese vaso viviente, cargado con la luz crística. En su vientre no solo había posibilidad de descendencia biológica, sino de continuidad espiritual, un canal por donde la llama del Cristo podía encarnarse una y otra vez. Ella no necesitaba trono ni templo, su cuerpo era el altar, su palabra, la liturgia, su silencio, la señal de que lo sagrado no necesitaba imponerse para transformar. Y así, el grial pasó de manos invisibles a miradas despiertas. No era un objeto perdido, sino una clave genética, una geometría sutil que vibra en los que recuerdan. Porque el grial no está en castillos lejanos ni cuevas selladas, está en la sangre, en el pulso, en el abrazo de dos seres que se reconocen más allá del tiempo. Magdalena no custodiaba un secreto, lo encarnaba. Su misión era vivirlo, no explicarlo. Y esa fue la herejía, no que supiera algo, sino que fuera algo que desafiaba el poder. Si ella era el grial, entonces el poder no estaba en Roma, sino en el corazón humano, no en doctrinas, sino en la conexión viva con lo divino que habita dentro. Por eso la historia fue modificada, su imagen diluida, su papel minimizado, porque si el mundo supiera lo que realmente portaba, entendería que el cielo nunca estuvo tan lejos. Muchos aún buscan el grial afuera, en ruinas, en manuscritos, en rituales antiguos, pero lo que buscan ya les habita, y cada latido puede activarlo si saben dónde mirar. El grial es una memoria dormida en nuestro ADN, y María Magdalena, la primera que lo despertó en carne viva. Por eso sigue incomodando, porque su verdad no puede enterrarse. Pero si ella fue el grial encarnado, ¿quiénes heredaron esa llama? ¿Dónde está ahora esa sangre que vibra con la misma luz? ¿Y qué ocurre cuando despierta en alguien más? Jeremías no hablaba de templos de piedra ni de genealogías humanas, sino de un pacto sellado en el interior, un código vivo que se graba en lo profundo del ser consciente. Este nuevo pacto no depende de linajes hereditarios ni de sacrificios externos, sino de una inscripción sagrada en la carne del corazón, donde la divinidad se activa desde el silencio interior. Lo que antes se transmitía por sangre, ahora se revela por vibración. El linaje real no es una cuestión biológica, sino una frecuencia que solo quienes han despertado pueden reconocer. Ser parte de esa estirpe ya no exige pertenecer a una familia, sino recordar quién se es más allá del tiempo. El acceso no se hereda, se activa desde dentro. El pacto de Jeremías señala un tiempo donde cada alma se convierte en templo, cada vida en altar y cada elección en un eco de la sabiduría que siempre estuvo latente.
No se trata de esperar a un Mesías externo, sino de permitir que la chispa crística despierte en cada uno. El linaje crístico no está perdido, solo disperso, esperando recordarse. Muchos llevan esa semilla sin saberlo. Caminan entre multitudes, activando sin palabras, sosteniendo con su sola presencia la vibración de una promesa antigua hecha antes de nacer. No son elegidos por un libro, sino por resonancia. Reconocen la verdad cuando la escuchan, aunque no entiendan por qué lloran al hacerlo. Algo muy profundo se alinea al fin. Esta generación crística no tiene templo ni jerarquías. Se conecta a través de sueños, intuiciones, signos invisibles y miradas que abren portales. No siguen un mapa, siguen una voz. La sangre real no corre por venas, corre por actos. Es el linaje del que decide amar en medio del caos, del que recuerda la luz en plena oscuridad. Jesús no vino solo a mostrar el camino, sino a activarlo en quienes estaban listos para portarlo. Él fue la primera chispa de un fuego que no deja de expandirse. Y ahora, como una sinfonía invisible, aquellos que sienten ese llamado se reconocen entre sí, no por apariencia, sino por vibración, como piezas de un mismo cuerpo olvidado. Jeremías lo dijo sin nombrarlos. Un pueblo que no dependería de mediadores, sino que conocería al Altísimo directamente, desde lo íntimo, desde lo inquebrantable, desde lo eterno que habita dentro. Todo lo vivido hasta aquí, cada símbolo, cada número, cada guardián y cada señal, ha sido una preparación para este pacto, no con palabras, con presencia. Entonces, si ese pacto ya fue sellado y la chispa crística está viva dentro, ¿qué puerta está a punto de abrirse que podría cambiarlo todo para siempre? Si algo dentro de ti se removió, si una vibración silenciosa tocó lo profundo de tu pecho, no lo ignores. Esa sensación no es ilusión, es tu memoria regresando a casa. Suscríbete a Código Espectral para seguir despertando este conocimiento olvidado. Comparte este video con quien necesite recordar quién es. Sé el puente entre su oscuridad y su luz interior. Escribe en los comentarios lo que sentiste. Cada palabra tuya puede ser la llama que despierte a otro. Aquí no solo ves videos, aquí encendemos memorias. Aquí despertamos juntos. Gracias por llegar hasta el final, porque si llegaste, es porque una parte de ti ya lo sabía. No somos espectadores, somos guardianes del fuego eterno, y esto apenas comienza.